Díaz celebró el centenario desde la perspectiva de un régimen político fuerte, reconocido por las naciones, etc. Bueno, sin saber que estaba ya en la víspera de la revolución, si es la gran contradicción del centenario, ¿no? Que estaba ya en la orilla, ¿no? Pero yo quiero ir a esta reflexión para esta fase final. ¿Qué tiempo estamos viviendo en México? No estamos hablando de cualquier época ni de cualquier momento. Para mí vivimos una profunda crisis nacional. Pronto tendremos un evento en la universidad para analizar la crisis del Estado-Nación. México ha vivido unos 25, 30 años de un ciclo histórico que ahora hay ya unanimidad en juzgarlo, de decaimiento económico, de deterioro institucional, de apertura al pluralismo, pero sin reencontrar los cauces de la unidad nacional. Es necesario una recuperación de nuestros espacios de soberanía. México ha sido un país terriblemente subordinado y actualmente asolado por la violencia, que es una consecuencia de todo lo demás. Entonces estamos en un momento muy peculiar de la historia del país. Es decir, ¿cuál es la celebración? ¿Qué puede ser una celebración de esta magnitud en un momento de crisis extrema? Si no es un replanteamiento, yo no sé qué puede hacer. Pues sí, es algo que impacta, y hace un momento me parece que Luis lo decía, es decir, el hecho de que por un lado tenemos pues un bloque político en el poder que no se En aviene el no poder. ideológicamente, en el no poder, que no se aviene ideológicamente con la historia esa de bronce, ¿verdad?, que dejamos hace unos 10 años, ¿no? Y claro, de la independencia, ese modo de pensar de esa gente, de ese bloque político, la independencia la ven de otra manera. Entonces no la ven como nosotros la vemos. Porque la disidencia entre festejar el bicentenario, festejar el centenario, es una tontería, ¿no? Porque de las dos cosas habría que festejar si quisiéramos festejar. Pero claro, cada quien ve las cosas de otra manera. Por ejemplo, el verdadero libertador de México fue Iturbide, su modo de verlo. O fue Hidalgo, otro modo de verlo. Es decir, y la Revolución Mexicana, qué horror, ¿no? La Revolución Mexicana impactó directamente a los antecesores, a los, digamos, a los que vinieron antes que ellos, ¿verdad? Pero que son de la misma familia. Es decir, estamos hablando de la derecha mexicana, que está en el poder. ¿Tú qué tan profunda ves actualmente la crisis del país y qué hubieras tú replanteado en un aniversario de esta importancia? Bueno, la crisis del país obviamente es muy profunda. Hay abandono de la independencia, hay retroceso de muchos elementos de bienestar, de avance popular en los dos acontecimientos que se festejan hoy. Han sido contradichos por la realidad. Bueno, en buena parte han sido contradichos. No estoy de acuerdo en lo que opinan algunos de que no hay nada que festejar. Hay avances muy importantes que se deben a la lucha de la Pero que independencia, se erosionaron. que en buena parte hoy, bueno, en los últimos 20, 30 años han sufrido un retroceso importante. Hay un olvido de algo que no tiene un centenario redondo, bueno, no tiene un centenario, tiene 150 años, la La reforma, que reforma. es uno de los pasos muy importantes en Sin transformación contar con del el país. centenario de la Universidad Nacional, se nos olvida, ¿eh? Tenemos el centenario, la creación de la Universidad Nacional, encabezado por Justo Sierra, bajo la presidencia de Porfirio Díaz, sin duda. Bueno, creo que hoy la crisis es profunda y lo importante, para no quitar mucho tiempo, es la discusión profunda
que se refleje en la acción política de los actores políticos, y no me refiero a esa mal llamada clase política, sino a todo lo que actúa en el país. Y el gran anhelo para mí es lograr transformaciones en un sentido que ya esbocé antes, pacíficamente, que va a ser difícil porque hay resistencias muy fuertes, muy violentas, con métodos muy violentos, pero ojalá y se puedan lograr pacíficamente. Y eso es a nivel nacional y a nivel mundial. Aquí tenemos la coincidencia. Justo Sierra, organizador del centenario y creador al mismo tiempo de la Universidad Nacional, que en el fondo, si lo vemos, es una celebración del centenario, recuperando parte de la historia de México. La Universidad Colonial había sido disuelta, recuperando también los establecimientos liberales de educación superior de Gómez Farías. Es una síntesis de la historia de México en el aspecto cultural y la vocación científica, el saber os hará libres, como gran mensaje para el futuro, lo que ahora llamaríamos la sociedad del conocimiento, ¿no? La recuperación de la especulación filosófica en la Escuela de Altos Estudios. Así es. En contra del positivismo. Y la reintegración de las escuelas de educación superior en un todo, en un corpus universitario. En uno de los cortes empleaste el término los ciclos. Y es importante destacar esto. No vamos a ver todos los de la historia de México, pero yo considero que hay dos. Uno después de la primera mitad del siglo XIX, que se consolida, viene la paz, etcétera, porque se crea un sistema político, el sistema político porfirista. Se rompe y en 20 empieza otro ciclo, que es la recreación, juntar otra vez todas las fuerzas políticas que se han dispersado, centralizar, establecer disciplina política, etcétera, etcétera. El déficit democrático subsistió, simple y sencillamente, porque no se podía hacer en 1910-11, no había las condiciones. Pero a fines del siglo sí, y se dio. Pusimos demasiada atención en la transición democrática, pero muy poca o casi ninguna en que terminaba un ciclo en el 2000, se acababa el segundo sistema político y nunca nos planteamos, que era un ciclo histórico, y menos aún el presidente Fox, que no tenía el magín, de si era necesario o no construir uno nuevo. Bueno, se lo aceptó, pero luego lo dejó caer. No, pero un nuevo sistema político adecuado Eso era lo que le propusieron. Que esa es la gran pregunta. ¿Es necesario? Sí, no. Una nueva constitución. ¿Cómo debe de ser su diseño? Y un sistema político no son más que las reglas informales de trato político, ¿no? Que no puede quedar. Hay que reconstruir no el puede Estado. quedar en la partidización de todo, ¿no? Sí. Eso sí es desastroso. Entonces, la reconstrucción del Estado-nación, la gran tarea que corresponda a los anhelos históricos del país, como que son de justicia, libertad e independencia. ¿Tú pensarías igual? Llevamos una década perdida en esto. Una década perdida. ¿Respecto a qué? Es decir, que la gran celebración en una época sobre todo de crisis es la reconstrucción del sistema político. No, por supuesto que sí. Pues estamos celebrando sobre ruinas, eso es lo peor de todo. Por eso muchos se preguntan qué estamos celebrando, ¿no? Y pues sí, es un cumpleaños en nuestra historia, es año 200, es año 100, de acuerdo, pero es que a veces cuando se hacen unas celebraciones, hombre, la tendencia más natural es la de hacer un pequeño balance de qué fue lo que pasó y cómo estamos después de todo este tiempo, ¿no? Y eso es lo que enferma, sencillamente ponerse a pensar, ¿verdad? Es decir, ¿qué estamos celebrando? Pues sí, ¿qué estamos celebrando? Estamos festejando sobre un montón de problemas, ¿verdad?, que antes no teníamos y que ahora son mucho mayores de los que antes teníamos y nosotros estamos más incapacitados para enfrentarlos. Pero y no habría resolverlos. que colocarse sobre estos problemas, Juan. Pues claro. Y verlo que sí. desde otra atalaya. ¿Quién hubiera rechazado, por ejemplo, la idea de la convocatoria de un Congreso Constituyente en el Bicentenario? Era la ocasión. Todos. ¿Quién? Por referéndum. Vamos a un Congreso Constituyente. Todos lo habrían rechazado. Bueno, ¿todos quiénes? Todos los que pueden rechazar. Bueno, pero esto hubiera sido consulta a la población, y haberse manejado, Pues sí, aprovechar toda esta fuerza mediática para algo que realmente tuviese sentido. Sí, bueno, yo creo que sí se hubiera podido hacer. Ahora, la condición para que se hiciera bien
hubiera sido un amplio y verdadero debate, no una información pública, Televisa, TV Azteca. Digo, porque el voto popular es una base para la democracia y para un desarrollo democrático. Pero si el voto popular está condicionado a una desinformación masiva que se enfrenta una que otra estación de radio y uno que otro periódico que se pierden ante el resto de la masa, pues quién sabe cuál Son será el sobre todo las resultado. televisoras, Creo que se nadie necesita más. Una revolución comunicacional, otra manera de relacionarse el también. poder con la gente. Eso ¿no? es una Así. lucha Refundar el política. Estado. ¿Cómo? Refundar el Estado. De eso ha hablado el rector de la universidad, la refundación de Sí. la República. Ahora, ya no se le ven soluciones parciales a esta historia. Cuando menos, como dice Arnoldo, haber tenido una reflexión seria sobre lo que hemos hecho y un replanteamiento hacia el futuro. No había las condiciones porque no hay la calidad de la clase gobernante, finalmente, porque se sienten incómodos con los aniversarios, esto se ha dicho aquí, y porque no tienen un proyecto de futuro. Y ahí damos la respuesta. ¿Para qué sirve la historia o para qué la historia? Para reconstruir el futuro. Pues les agradezco mucho que hayan estado Gracias a ti, en este Porfirio. programa Bueno. y ojalá y sea útil para la reflexión pública sobre nuestro país. Muchas gracias.